a Dalit Sayago, arquitecta y gestora ambiental, especialista desde hace 6 años en arquitectura sostenible. Has enfocado tu carrera profesional en formar arquitectos, estudiantes de arquitectura, diseñadores e ingenieros en México, ¿no? Así es, así es. Por ahora es México y bueno, Muy también estoy bien, abriendo puertas a Latinoamérica, que son los que me están llegando ahora de alumnos. perfecto. Y luego actualmente también diriges Quarins, que es una plataforma de cursos low cost, ¿no? Cursos online low cost. Sí, También está dirigido. está dirigido para arquitectos, ingenieros civiles, o sería la Ujú, ingeniería de caminos de aquí, a personas dedicadas a la construcción, más que nada, diseñadores de interiores. Y muy bien. también low cost es por el tema de que en México no hay muchos ingresos y estoy Ujú. intentando que la educación llegue a cualquier persona, que el tema dinero o el tema tiempo no sea un factor para no formarte. Y O es de sea, ahí que factor ha nacido esta limitante. plataforma. Muy bien, qué interesante. Entonces, actualmente estás desarrollando una nueva metodología, ¿no? Para formar a estos estudiantes, arquitectos, diseñadores e ingenieros en arquitectura sostenible. ¿Qué nos podrías contar de la arquitectura sostenible? ¿Cuáles son los pilares que la sustentan? ¿En qué se basa? Bueno, la arquitectura sostenible, digamos que sería el todo, ¿no? Es tratar de buscar una arquitectura que sea más amigable con el medio ambiente y Ujú, las tres bases de la sostenibilidad, ¿no? La parte económico, la parte ambiental, la parte social. Es una arquitectura que va a tomar en cuenta todos estos tres fundamentos de lo que hoy sería la sostenibilidad y lo que, bueno, informe de Brundtland, decir, consumir recursos, pero también cuidarlos para las generaciones futuras. Y en sí una muy bien. arquitectura sostenible es lo que se basa. Y sus fundamentos va a ser cuidar mucho la parte ambiental, Ujú. cuidar también la parte social, la integración, la accesibilidad, esos temas que tal vez no se tocarían con un método convencional, y la parte económica. Ujú. Perfecto. Entonces, dentro de la arquitectura sostenible encontramos el brazo de la arquitectura bioclimática, ¿no? O Así sea, es. ¿cómo lo Sí, sí. definiríamos, la arquitectura bioclimática? O sea, es una rama que desciende de la arquitectura sostenible. Sí, digamos que la arquitectura sostenible vendría siendo el todo. O Ujú, sea, el todo, porque también incluye una parte del urbanismo, la parte de la movilidad de la persona cuando sale desde la vivienda, y la arquitectura bioclimática va a ser el método, la forma de perfecto. diseñar la vivienda. Y Muy ahí bien. sí ya va a tomar en consideración el tema del confort, de Ujú. cómo se siente la persona dentro de la vivienda, ya sea a nivel térmico, a nivel olfativo, a nivel de lo que está viendo. O sea, son varios factores que intervienen para su diseño, pero eso sí sería como que la parte esencial de la arquitectura bioclimática. Lo que, por ejemplo, la arquitectura bioclimática utiliza mucho los recursos naturales, ¿no? Para hacerla efectiva. Por ejemplo, tiene muy en cuenta el tema del agua, la propia lluvia. Sí, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Bioclimática se va a centrar más en la parte de las sí, condiciones climáticas, el tema de la orientación, el tema de la ubicación, también si hay microclimas, el uso del agua, uso eficiente del agua, el uso eficiente de los recursos dentro del propio edificio, cómo es, por ejemplo, captas el agua de lluvia, lo llevas por el sistema, lo puedes reutilizar dentro de las plantas y todo eso. Entonces es una Ujú. arquitectura que busca aprovechar todo lo que te da la naturaleza para tener una arquitectura eficiente. Y muy bien. Y entonces también tienen en cuenta, bueno, que ahora esto también se está teniendo y valorando mucho con los nuevos estándares constructivos como el estándar Passive House, orientaciones y mucho pues, los vientos, ¿no? Sí, bueno, el tema de los vientos dominantes es algo que se utiliza mucho. Hablamos dentro de la arquitectura bioclimática de un tema que sería la ventilación natural. Cómo Ujú, aprovechar de la mejor forma la propia ventilación natural. Y hablamos ya sea de cómo, si no tienes doble fachada, de ujú. hacer una ventilación cruzada, cómo puedes buscar la manera que mediante el diseño generes una ventilación cruzada, ya sea con ventanas, no sé, perpendicular o cosas así, sino se trata Incluso de con chimeneas, optimizar. ¿no? Por ejemplo. Sí, utilizar chimeneas de viento, inducción por medio de ciertos mecanismos. Bueno, por ejemplo, la típica arquitectura de Irán que tiene estas torres de ventilación, pues Ujú, eso ya sí. forma parte de una arquitectura bioclimática, que está potencializando los recursos que te da la naturaleza para darle confort a una vivienda. Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las grandes diferencias que podemos encontrar entre la arquitectura bioclimática y la construcción de bajo consumo, como por ejemplo es el estándar Passive House?
Yo considero más que nada que la parte de la arquitectura bioclimática, una, no es una certificación como tal. Ujú, Passive House sí lo es una muy bien. certificación que tú debes de aplicar en ella. Y la segunda es que arquitectura bioclimática toma la parte sostenible como una base importante para dentro de su construcción. Ujú. Mientras que, bueno, desde lo que yo sé, la arquitectura Passive House se va a enfocar más en reducir el consumo, pero no se va a preocupar tanto por la calidad de los materiales que sean sostenibles o ese tipo de situaciones. O sea, yo creo Sí. que bioclimática va a apostar más por la sostenibilidad y Passive House lo que intenta es tratar de reducir el tema de las emisiones y de consumo eléctrico. Sí, Passive House, digamos que se centra en minimizar la demanda energética y es cierto que, por ejemplo, no tiene en cuenta el origen, ¿no? Por ejemplo, en el tema de aislamientos, tanto el origen del propio material. Y entonces quizá la arquitectura bioclimática se acercaría más a lo que es una certificación medioambiental, ¿no? Sí, bueno, de hecho, yo soy más partidaria de que Ujú. arquitectura bioclimática no tendría que ser como que algo obligatorio, sino sería algo que tú ya por naturaleza de arquitecto tendrías que saber desde el inicio. Porque Sí. solo es aprovechar lo que ya te da la propia ubicación para construir y diseñar una vivienda. El problema, por ejemplo, en mi caso fue que yo estudié arquitectura y te Ujú. decían las claves de, bueno, tal vez esta sería una orientación básica. O aquí debes de colocar la cocina, aquí el dormitorio, aquí, bueno, la sala, la estancia, y se preocupaban más en lo funcional y en lo bonito, y que a nivel estructural funcionara. Ujú. Y fue a partir de toda mi formación, dije, pues no solamente es eso, también está la parte del confort, cómo se siente el usuario cuando está dentro de esa vivienda. Y es ahí donde me he tenido que especializar para lograr entender todas estas cuestiones que desde mi formación básica no las tuve. Y yo por eso digo, es que esto debería de ser parte fundamental dentro del proceso de diseño, no como una certificación, sino como algo que tú deberías de aprender, porque tú quieres que tu cliente esté confortable, esté feliz con la casa que das. Y a mí me hace mucha gracia, pongo el ejemplo, digo, bueno, tú puedes construir una casa muy bonita, muy funcional, pero que de pronto tu cliente abre la puerta de su habitación y abre la puerta del lavabo y se están azotando las puertas porque el arquitecto no consideró los vientos. O esas pequeñas cosas que en una arquitectura bioclimática sí se toman en cuenta. La verdad que aquí en España, bueno, yo hablo de España porque es lo que más conozco, ¿no? Cuando hubo todo el tema este de la especulación constructiva, lo que más importaba era el precio del metro, no tanto la, la arquitectura en sí, ¿no? Quizá ese sea el problema ahí un poco de base. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. El, hay un problema con el tema de que un arquitecto piensa que si invierte un poco más de tiempo en desarrollar en una arquitectura llamada climática o passive house, es algo que en este momento no necesita. Que él Ujú. solamente tiene que construir una vivienda y creo que falta un poco de conciencia en de que le estás construyendo la casa, un sitio donde una persona debería estar feliz porque es su hogar y que le tiene que brindar todas las autonomías y todas las prestaciones habidas y por haber. No solamente es poner cuatro paredes, un techo, decir, te pongo aire acondicionado para que en verano no tengas calor y te pongo calefacción para que no tengas frío. Yo creo que si puedes hacer que esta persona gaste menos electricidad, gaste menos agua con el tipo de vivienda que tenga, pues no solamente estás construyendo una vivienda, también estás aportando un valor positivo con tus proyectos al medio ambiente. Todos La verdad que necesitamos una casa, nos pero ha ¿qué faltado un calidad poco de de, casa tienes? sí, yo creo que nos ha faltado un poco de conciencia, ¿no? En tema durante estos años, en tema de vivienda. Y quizá dos cosas que han disparado, pues esto, han disparado la nueva forma de entender la arquitectura, la construcción, incluso de querer construir. Primero ha sido una el COVID, que ha despertado las necesidades, ¿no? Que tenemos los usuarios en nuestras propias viviendas. Nos hemos dado cuenta de que vivimos en casas completamente fuera del confort. Al menos yo desde mi punto de vista la mía tiene cero confort y creo que vamos, en general se ha despertado, es como se ha despertado un monstruo que estaba dormido, ¿verdad? Sí, todos se dieron cuenta que necesitaban luz natural, que necesitabas abrir una ventana y decir que me dé un poco el sol o el viento. Claro, es que Tener un balcón, ¿no? Por ejemplo, algo tan que en un principio cuando yo recuerdo que cuando
cuando yo me compré mi vivienda había gente que decía, no, es que yo me lo compro sin balcón, ¿para qué? Si yo no lo uso. Y yo pensaba, ostras, al menos poder abrir una ventana y poder salir, ¿no? Que te dé un poco el aire. Y claro, sí que es verdad que cuando el tema del COVID, claro, tampoco te planteas nunca que vas a tener que estar encerrada 24 horas en una casa por 2 meses o 3 meses. Pero bueno, es una de las necesidades que si no existían se han despertado. Y otra necesidad que ha despertado la necesidad es las propias certificaciones, ¿no? Porque lo que hablamos muchas veces de las titulitis que tenemos todos, ¿no? Que todos queremos decir yo soy, yo soy, yo soy. Pues las titulitis ya no solo las vamos a tener las personas, sino que también las van a tener las casas. Van a tener los certificados, pues, de certificaciones medioambientales o certificados de los propios estándares constructivos. Y ahí es cuando la gente ha empezado a investigar acerca de la arquitectura sostenible, ¿no? Para poder adaptarse a estos requerimientos de estas certificaciones que al final si las conoces, te van a posicionar respecto al resto. Sí, no, claro, bueno, por ejemplo, pongo dos casos, ¿no? En México, Ujú. que es mi país y es donde siempre he construido, no tenemos una obligación por cumplir ciertos estándares, llama de eficiencia, de luz, nos piden un mínimo. Si una habitación es de 4x8, pues tendrías que tener una ventana del 25% de tal. Y es todo lo que te dan. Ahí en En- México, ¿cómo reguláis la construcción? bueno, tenemos un reglamento de construcciones. Digamos que la Ciudad de México es la que Ujú. crea un reglamento de construcciones y a partir de ahí todos los demás estados pueden adaptarse al reglamento de construcciones, que digamos que está obsoleto porque todavía se llama del Distrito Federal, cuando tiene años que eso ya cambió, y las ciudades pueden decidir adaptarse al del Distrito Federal o crear sus propios reglamentos internos para construir. También tenemos un código de edificación Ujú. que te da unos aspectos generales, pero ese código no es de carácter tan obligatorio como el reglamento de construcciones. No tenemos cédula de habitabilidad como tienen aquí, o sea, no contamos con eso. Madre mía. Te dicen, bueno, debes de tener los servicios básicos de agua, luz, Ujú. pero hay mucha gente en México que construye aún sin tener esos servicios básicos, porque existe mucho la autoconstrucción. Ellos van, contratan 3 personas, sin arquitectos, sin ninguna persona que los oriente. Serían los albañiles, los que hacen el diseño, construyen la vivienda y la persona ya está dentro. ¿Sí? Obviamente eso a veces no tiene ni pies ni cabeza, Ostras. pero después ya vendrán los problemas con el municipio para lograr. Nosotros tenemos licencias de construcción, o sea, licencia que te permite construir. Dependiendo la ciudad o el sitio, pues sí vendrán. Si estás en una zona de monumentos históricos, te dirá, tienes que cuidar las fachadas de todos los monumentos, o no puedes hacer esto, o la altura máxima es tal. O sea, o deberías de dejar cierto porcentaje de jardín. Ujú. Eso lo tenemos, pero, por ejemplo, como ustedes tienen un código técnico de Ujú. edificación, que aunque se está quedando obsoleto con toda la normativa a nivel europeo, sí considero que es más completo, te da más herramientas para poder construir, para poder diseñar aquí en España que lo que nosotros tenemos en México. Y a nivel ambiental, bueno, ustedes tienen la parte de sí o sí tendrán que moverse hacia allá, tendrán que Sí, moverse a reducir el nivel de consumo eléctrico porque a la Unión Europea les está exigiendo a España que creo que exactamente. 2030, 2050 tienen que reducir las emisiones a un porcentaje y es que los arquitectos o las personas que construyen aquí no lo están haciendo, lo tendrán que hacer. Tarde o temprano tendrán que ir para allá. No, no porque quieran, sino porque los obligan. Sí, al Y final es que parece que nos movemos por la obligación, sí, realmente, y en no por México, voluntad. a pesar de también estar dentro de las convenciones climáticas y los mismos acuerdos que España, en México, bueno, obviamente no podemos comparar México con España a nivel de tema de toda la normativa, pero en México, digamos que se está preocupando más de decir, vale, vamos a reducir emisiones, pero será más en el tema de la industria, en el tema de la agricultura, vamos a hacer que en la agricultura se gaste menos agua, pero no se están enfocando en las emisiones de la vivienda. Y yo Ujú. creo que ahí es un punto crítico, porque las viviendas, bueno, mínimo aquí en España y a nivel mundial, están en el 40% de las Sí, emisiones. aquí en la Unión Europea creo que lo dejó en el 40%. Exacto, y a nivel global tenemos más o menos ese mismo paradigma. En México tenemos proyectado que para el 2050, con el crecimiento que estamos teniendo,
el 50% de las emisiones va a venir de las viviendas. Y en este momento no estamos planeando ninguna normativa que obligue a los arquitectos a considerar estas cosas en sus proyectos. Y estamos en el 2021 haciendo proyectos con una normativa antigua y que no tiene visión a decir, vale, vamos a disminuir el consumo energético porque sabemos que en unos años tenemos a alguien que nos va a obligar. En cambio, aquí Y en España te lo deberías ir mirando porque en breve te dirán el edificio cero emisiones. Y ole sí, tú si no ya, te has preparado. no, no, de hecho el código técnico ya define el construcción bueno, de consumo casi nulo, pusieron el casi porque no estábamos preparados para que fuera nulo, entonces añadieron el casi nulo, pero el código técnico 2019 ya lo exige. Exacto. Y es ahí donde digo, bueno, la certificación sí, pero depende del país. México no. Yo creo que arquitectos con conciencia se están preparando para esos cambios porque son Ujú. conciencia, tienen conciencia sobre el cambio climático, sobre todas las repercusiones de lo que es una construcción en el medio ambiente, pero es verdad que si no los obligan cuesta mucho trabajo tratar de concientizar a esta gente que piensa yo no lo necesito. Claro, es que, a ver, realmente cuando tú educas, ¿no? Es lo que tú dices, cuando empiezas tu educación en arquitectura, al acabar es cuando te das cuenta de que no has conseguido lo que tú esperabas, ¿no? Fue ahí donde te diste cuenta. Entonces, yo creo que el papel fundamental está mucho en que nos obliguen por nuestro carácter, pero también en la formación, que nos vendan también que necesitamos entrar en esto. Claro, porque es, es una parte importante que como arquitecto te estés actualizando todo el tiempo. Y no todos tenemos la fortuna de tener universidades que te ofrezcan un plan de estudios tan completos. Por ejemplo, ahora en México, o mismo aquí en Ujú, Barcelona donde estoy, los planes de estudios de arquitectura ya contemplan dentro de su etapa final la parte de sostenibilidad en sus proyectos. ujú. Pero en México tendrá unos 5 años. Antes no existía, tiene poco tiempo. Y es claro que los que están construyendo ahora no salieron hace 5 años, o sea, ya tienen sus añitos y están construyendo bajo el mismo método que aprendieron en la universidad, porque gran parte de la población no se forma después. Una es por falta de interés, porque es verdad, es como de por qué me debería de formar, y la otra también es por falta de tiempo. Yo creo que Sí, yo es lo en que te la iba a parte de decir, arquitectura que te consume muchas horas claro que lo que realmente tú cuando sales dentro del mundo de la construcción al mundo laboral, lo que es el mundo laboral te absorbe al 100% tus necesidades aparte del trabajo. Entonces, o sea, te absorbe por completo. Entonces, claro, no encuentras el lugar ni el momento para pensar que tienes que adaptar tu formación. O sea, es como que la vorágine te arrastra de tal forma que quizá cuando te das cuenta de que necesitas formarte ya sea tarde. Entonces, es como que tiene que ser una, una cosa que tengamos ya prevista de serie, que tenemos que tener de forma continuada una actualización de nuestra claro. formación. Pero ya no solamente en nuestra profesión, yo ya lo veo en todas. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, porque O sea, hasta el médico hemos se tiene que formar en las nuevas herramientas y en las nuevas cosas que están saliendo. claro, tú Y vas al médico y tú necesitas que esta persona que te esté atendiendo sepa de nuevas metodologías, sepa de manejar nuevas herramientas. Pues la construcción debe ser igual. Por ejemplo, aquí en España hablamos de la crisis que hubo un periodo de latencia importante y en ese tiempo sí que hubo mucha gente que lo utilizó pues, para reinventarse o para formarse en muchas cosas, pero lo que es la propia construcción no evolucionó. Entonces, al final, por mucho que te formabas, tampoco adelantabas mucho, porque la propia construcción no había evolucionado como tal. sí, bueno, yo creo que es un problema latente en todo el mundo. O sea, solamente creo que Alemania, por lo que veo y lo que hace, son los únicos que... Suiza también está muy Suiza adelantada. también es algo que son países que van innovando y se preocupan y proponen, pero yo desde, bueno, México y varios colegas que tengo en Colombia, Argentina, comentan Ujú, lo mismo, o sea, ellos intentan construir, pero también su cliente hay cierta, de decir, desconfianza porque están sí. intentando vender un proyecto
que ellos, al no tener la formación, les cuesta también explicarlo. Es decir, te Ujú. haré un edificio que gaste menos energía, pero cuando al cliente le preguntan, ¿y por qué va a gastar menos energía o cómo? Y tienen que explicar una parte técnica. Al no tener la formación, es como de, uy, 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 titubeo un poco y, y a veces les falta esa parte, ¿no? De decir. ¿Y es generalizado en Latinoamérica? ¿Es este tema de la baja formación pues en sistemas constructivos de baja eficiencia energética Yo o creo que sostenibles? depende mucho la ciudad. Ujú, México es un país muy impar. En México el problema es que las mejores universidades están concentradas en el centro del país y algunas en el norte, y hay estados muy al sur ujú, que tienen buenas universidades, pero que tal vez no tienen las, sería la suficiente subvención o suficiente dinero que les ayude a mejorar su plan educativo. Entonces estás viendo que en el centro del país, bueno, Ciudad de México, las universidades están renovando su plan de estudios. Por ejemplo, ujú, la UNAM tiene un plan de estudios que tiene pocos años que lo ha actualizado, que la UNAM es como que la máxima casa de estudios en todo el país. Todo el mundo, si quiere estudiar arquitectura, quiere entrar a la UNAM, ujú, porque sabrás que el modelo educativo que tienen es muy completo. Quien sale de ahí pues tendrá un poco más de visión. Algunos temas de si quieres buscar trabajo y vienes de la UNAM, pues tendrás más oportunidades ujú. y, Te da y es eso, prestigio. ¿no? Más prestigio, ¿no? Y ese es un problema, pero hay universidades que tienen un modelo educativo del 2005 y continúan desde el 2005. Estaba Ujú. leyendo hace poco porque me preguntaron, ¿qué universidad me recomiendas? Yo digo, primero lee el plan de estudio y ve de cuándo es. Y hay muy pocas universidades que digas, han mejorado su plan de estudio hace 2 años, hace 3 años. No, continúan con el mismo modelo del 2005. Yo dije, ¿cómo es posible que del 2005 a la fecha ha cambiado el mundo radicalmente? Sí que es verdad que ahora que dices esto, cuando realmente vas a entrar a la formación, con la gente con la que me he ido topando yo, al menos en mi gremio, es que tú entras muy a ciegas, ¿no? Es cierto que desde un punto de vista más maduro aconsejas, léete un plan de estudio, mírate el plan de estudios, fíjate en la época de la normativa que imparten, pero claro, cuando tú entras con 18 años, quizá haría falta ese tipo de orientación. Sí, bueno, saliendo un poco del tema de esto de arquitectura bioclimática, es que es mi especialización, Ujú, pero con otra plataforma de formación para arquitectos que apoyo mucho, es lo que hablamos, es el tema de, hay chicos que van a elegir y que preguntan mucho qué universidad, y ahora nuestras recomendaciones, lee el plan de estudios, ve qué te van a ofrecer, ve qué te van a enseñar. Y no solo eso, fórmate online. Internet te ofrece ahora herramientas increíbles. múltiples, No, sí, es una no te barbaridad. esperes a salir para decir, tengo que aprender Revit, tengo que aprender AutoCAD, tengo que aprender herramientas que nosotros son básicas para salir al mundo laboral, porque será lo primero que te pregunten. Tu primer trabajo no te dirán, ¿qué experiencia tienes en arquitectura bioclimática? Es no, puedes hacer planos, puedes hacer esto, es lo primero que te preguntan. Ya después vendrá la especialización y si tienes un buen líder dentro de tu empresa te ayudará a abrirte el mundo. Pero al inicio es, debes de tener ciertas herramientas. Y la otra importante que para mí es, guarda tus proyectos. ¿Sabes lo que es salir de la universidad y decir, no me guardé ningún proyecto, ninguna foto y después mostrar un portafolio? Es como de, ¿por qué no lo pensé antes? Y yo La creo verdad que es que sí, que falta mucha orientación y luego a mí me da la sensación de que ya salimos de la carrera muy mayores, es decir, muy mayores y con lo que tú dices, con una falta de herramientas muy importante. Porque sí que salimos pues con una base cultural más amplia que cuando entras, ¿no? Aparte de la especialidad que tú eliges ya como carrera, como grado formativo, sí que es cierto que dices, ostras, es que hoy en día los 18 de ahora no son los 18 de antes. La gente ahora con 18 sale con un nivel brutal, o sea, con idiomas, vamos, es que no es comparable a como cuando yo acabé, que era todo pura física, pura matemática. ¿Sabes? Ahora con 18 años eres una persona súper completa de forma educativa. Entonces dices, ostras, pues ya que tienes todo eso ya detrás, cuando entras a estudiar una carrera o un grado, prácticamente entrar ya a velocidad trepidante. Sin embargo, parece que entras y haces un parón, ¿no? Y vuelves a empezar. Y dices, ostras, y ahora 4 años otra vez a relentín.
cuando tendría que estar enfocado a salir, pues con lo que tú dices, ¿no? Con lo que me aporta la universidad y con todo lo demás que yo le voy sumando si no me lo aporta. Porque cuando salga, pues tendré 23, 24 años y ya es una edad que dices, ostras, con la competencia con la que tenemos hoy en día, es una edad ya importante. Sí, no, es totalmente de acuerdo. Es que ahora me acuerdo mucho que estaba en la universidad y me decía en una clase que me dijo una persona, tienes que ver a tus compañeros de lado y míralos bien y valóralos, porque una, o son tu colaborador o es tu competencia. O sea, no hay más. Y por ejemplo, mi ciudad natal, que fue donde estudié arquitectura, es una ciudad, bueno, no tan pequeña, creo que tiene 300.000 habitantes, pero tiene como 20 escuelas de arquitectura. Y hay Ujú, solo una que es pública, que es la que yo ujú. estudié, y digamos que es la mejor de todo el estado. Pero después hay particulares, o sea, como para elegir a dónde te quieres ir si no quedaste en la pública, y todas dan arquitectura y todos al final, como es la de las ciudades grandes, todos se quieren quedar a construir ahí. Entonces tú piensas que de generación en generación mínimo hay 1.000 arquitectos que están saliendo por año. Es una pasada. Y La competencia es brutal, pero y aparte por lo que yo te digo, por lo que las escuelas de antes estaban muy enfocadas a la formación de, pues de lo, pues esto de matemática por matemática, física por física. Ahora es como que está todo más enfocado, ¿no? Si vas ya, eliges un bachiller dedicado a la rama sanitaria, pues todo lo que estudies va a ir enfocado a esto, ¿no? O a la rama técnica, pues lo que estudias ya va enfocado a lo técnico. Y ya cuando llegas a la universidad tienes una preparación bestial. Entonces, quizá que alguien te diga, pues lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Aprovecha estos años para, si con la formación pública o privada que estés haciendo no llega a cubrir todas tus necesidades, pues apuesta por, incluso por los podcasts, ¿no? Hoy en día los podcasts te pueden servir para aprender muchísimo. Hay podcasts dedicados a temas súper concretos en los que puedes, vamos, puedes ampliar tu formación de una manera bestial. Incluso YouTube creo que tiene una plataforma de vídeos privados también, dedicados a ampliar tus conocimientos. O sea, que no sea que no sea, ¿no? Por variedad y por múltiples plataformas. sí, no, yo creo que ahora tenemos la ventaja, bueno, también el COVID potenció que muchas universidades o muchas dependencias que antes nada más hacían cursos presenciales ya están poniendo su material de forma online. Y eso yo creo que, bueno, yo que me dedico a tener una plataforma digital de formación para Ujú, arquitectos e ingenieros, la máxima prestación que podemos darle es el tema de la flexibilidad. Si eres un arquitecto que trabajas 14 horas al día y que tal vez tengas tiempos muertos dentro de la construcción, pues dices, mira, tengo 30 minutos ahora, mientras llega, no sé, los que van a instalar tal cosa, pues solo con una conexión a internet puedo aprender algo. Y tú lo mencionas, hay podcasts, que estoy haciendo ejercicio por la mañana, si es que te da tiempo, pues un podcast, que si estás comiendo, a ver, todos tenemos que comer, pues un podcast, que antes de dormir, un podcast, YouTube, o sea, es que tú buscas todo, muy bien, hay que filtrar qué es de calidad y sí, qué no, porque también así está es. el problema, tienes que ver muy bien la fuente, qué tipo de información te está dando, porque no todo el mundo ofrece información de calidad. En Ujú. todos lados solo se ofrece información. Tú debes de tener cierto criterio y ciertas bases para decir, esto sí es bueno, esto no es tan bueno. Pero creo que todo te aporta, todo te suma. Y es esencial que todas las personas, ya sea que se estén formando como universidad o que estamos al día a día, que ya hemos salido de la universidad y que deseamos continuar aprendiendo, es que utilizamos todas las herramientas que se nos brinda hoy. Y el Internet para eso es fantástico, de toda la Cuéntanos, información. Adalys, cuéntanos todo, aunque ya nos has hecho una breve introducción al principio, cuéntanos todo lo que estás desarrollando y dónde te pueden encontrar para poder escucharte y poder, si quieren, formarse. Bueno, yo ahora tengo dos plataformas. Tengo Ujú, la página de coarins.com, que se está enfocando en formación global, desde elaboración de presupuestos, de instalaciones hidráulicas, cosas que yo considero que en la universidad a veces no quedan bien asentadas. Estamos creando cursos online para eso.
Y ya estos meses estamos trabajando también en ayudarles de, tienes que armar tu currículum, tienes que armar tu portafolio, pues te daré herramientas para que puedas hacerlo. Esa es una vía que estoy trabajando y de la cual yo soy fundadora de esta, de coarens.com. Y que bueno, se trata en sí de ayudar, eso que decíamos, de no tengo tiempo o gano muy poco y no tengo dinero para formarme, pues he abierto esta plataforma para que no tengas esas excusas y que digas, Muy tengo bien. una herramienta que me da formación de calidad y a un precio que yo me lo puedo permitir. Y esta digamos que es una línea. Y la otra ya, como Adalisa Yago, pues me estoy enfocando en tema de arquitectura sostenible. Y también estoy abriendo mi propia línea, me pueden encontrar por Instagram como Adalisa Yago y, y va enfocada en eso, en dar formación y dar esos tips que dicen, bueno, hay tipo de ventilación natural, mira qué tipos hay, cómo los podrías aplicar. Muy O bien. quieres evitar que en verano no se te caliente tanto la casa, pues mira. Y todo va enfocado a nivel de arquitectos, ingenieros y diseñadores. O Es sea, es decir, información. tengo ya mi carrera superior y quiero, bueno, perdón, lo de superior lo cortaré porque hay gente que se ofende. Tengo, tengo ya mi carrera, ya soy arquitecta e ingeniera diseñadora y quiero ampliar mis conocimientos para poder aplicar la arquitectura sostenible. Pues entonces, curso de Adalid. Sí, de hecho me encuentran como Ujú. arq.adalisayago, arq.adaliz, A-D-A-L-I-Z.sayago. Lo Así. dejaremos escrito todo en la descripción, como colgaremos podcast y vídeo. Bajo en la descripción pondré todas las direcciones Sí, donde te pueden pero encontrar. en sí todo va enfocado a la parte del diseño. O sea, son Ujú, técnicas, bueno, también un poco me encanta el tema de la sostenibilidad, del cambio climático y esto, y pues también intento ujú. colocar ahí pequeñas cápsulas de información. Pero en sí todo va en el tema de ayudar a otros arquitectos, a otros ingenieros o diseñadores que quieran aprender más sobre el tema de la sostenibilidad y aplicarlo a sus proyectos, pues yo les doy ese tipo de herramientas para que ellos los puedan ir agregando poco a poco, si es que no quieren meterse a un máster o algo de decir no tengo tiempo, o también Ujú. sale caro la formación es cara, pues para eso estoy creando ya Adalisa Yago. Muy bien, pues mucha suerte, Adalid, en tu proyecto. Y pues me encantadísima de haber tenido esta charla contigo, de haber, pues esto, intentado resolver algunas diferencias entre la arquitectura sostenible, bioclimática, construcción de bajo consumo. Le podemos dedicar más adelante algún episodio más. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, Sandra.